Cuando yo fui a hacer la solicitud, yo dije, es que yo quiero adoptar una niña con síndrome de Down. Y nos responde la directora del ICBF que habían una cantidad de niños con discapacidad que nacían siendo hijos del gobierno y morían siendo hijos del gobierno. Cuando yo tenía 23 ya supe que no íbamos a lograr tener hijos y el médico nos decía, lo siento, no van a poder. Mi hija es muy anhelada, muy orada, muy esperada y yo se lo digo ahí. Entonces llegó así por sus padres biológicos, no haya sido una niña deseada, por nosotros sí lo fue. Así sea un hijo por adopción es un milagro, o sea que mi hija haya nacido para mí es un milagro. Bienvenidos e Inspirados. El día de hoy les vamos a presentar a alguien que nos acompaña. Mónica es, como ella misma lo dijo, una hija de Dios, enamorada de Dios, esposa, también mamá por adopción. Y la verdad estamos muy felices de tenerte aquí hoy, así que súper bienvenida. Esperamos que podamos compartir, que podamos charlar, abrir nuestro corazón y que, como tú dijiste, Dios sea el que obre en este episodio. Así que bienvenida. Muchas gracias, qué gusto conocerlos y compartir con ustedes este espacio, de verdad que muchas gracias. No, gracias a ti por decirnos que sí, por estar aquí y por también querer abrirte y compartirnos parte de tu historia y todo lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Y ya como para comenzar, porque dijimos como, bueno, ¿cómo iniciamos? Como que le preguntamos primero, como que hay tanto para hablar, que es como que, ¿cómo? Queríamos saber como quién es Mónica antes de ser mamá, antes de ser esposa, como que quién eres tú como en ese momento antes de todo esto que cambió tu vida, digámoslo así. Bueno, pues yo tendría que contar aquí mi vida como en dos partes, porque yo fui una antes de conocer a Dios y otra después. Yo tuve un encuentro con el amor en el 2009, a ver, hagan cuenta, ustedes. 17 años. Ajá, en el 2009, entonces antes de, digamos que cero Dios, crecí sin papá porque mi papá pues murió en manos de la guerrilla, entonces con muchas heridas que no sé si ahorita vamos a charlar un poquito de... O sea, ¿creciste en el campo o algo así? No. Yo no crecí en el campo, nací en la ciudad, en Cartago, fuimos a un paseo y ahí pasó la tragedia. Entonces ya, digamos que yo siempre digo que como que por esto crecí pues como con unas heridas muy fuertes en el amor. Y bueno, pues ya encontrarme con el amor, con un Dios, sentirme profundamente amado, pues yo creo que eso marca mi vida en un después. ¿Qué edad tenías cuando pasó lo de tu papá? Cuando murió mi papá, 8 años. 8. Okay. 8. ¿Y tienes hermanos? Tengo hermanos y fue muy duro porque nos tocó presenciar el secuestro de 3 de la familia. Entonces, claro, fue una tragedia porque fuimos muchos huérfanos en ese momento. Y bueno, pues cuando uno tiene una vida muy alejada de Dios, pues ese tipo de cosas siempre se viven de manera muy diferente y siempre se acude a medios que no son pues los oportunos, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, estábamos chiquitas cuando pasó eso. Sí, claro, desde los 8, luego creces, ¿cómo es tu juventud? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde creces? Crezco en Cartago hasta los 16. La juventud muy alejada de Dios. Normal, como muchos, como todos la vivimos, la disfrutamos, la gozamos. La disfrutamos, sí, porque decimos disfrutar, pero realmente no es el disfrutar, o sea, realmente no, porque es buscar en el mundo muchas cosas, en amigos, en amores, lo que realmente se busca en Dios. Entonces, a los 16 salgo del colegio y ya nos vinimos a vivir a Cali. Okay. Eso fue en el 2006 y ya 2 años después es que voy a un retiro espiritual. Ya cuando llego a Cali ya mi vida como que se asienta un poquito, ya mi tía rezaba el rosario donde yo llegué a vivir, era consagrada a la Virgen, entonces empiezo como un camino muy por los laditos, ya cuando iba a un retiro espiritual y ahí me encuentro con Dios. Y que obviamente no es que uno dice ya me encontré con Dios y aquí ya no hay problema, ya no hay debilidades, no, pues empieza un camino de sanación interior, de renuncias, de desapego, que también duele, pero que finalmente es uno prepararse para tener a Dios en el corazón. ¿Y la relación con tu mamá era cercana, con tus hermanos, como que una familia unida, sí, como en medio de todo? Sí, ¿O mi mamá muy valiente, yo se lo digo ahora todavía porque le tocó sola. Okay. Entonces yo siempre le digo toda mi admiración porque fue una berraca. Era muy rebelde, entonces mi relación con ella era muy linda, pero también chocábamos mucho porque, claro, yo era esa adolescente que quería hacer lo que quería, que no quería obedecer, entonces, y ella era muy fuerte, entonces casi no me dejaba salir, entonces yo iba por el otro lado. Pero siempre, y más ahora pues que soy mamá, yo digo, mami, te admiro, una berraca, mejor dicho, o sea, Claro. un ejemplo a seguir. ¿Y fuiste al retiro porque tu mamá te dijo o Una porque tía. tú quisiste como No, una tía? bueno, yo sí quería también. Ajá.
pero fue una tía la que me empezó como, bueno, es que eso es una historia, era una tía y suegra. Ah, no, Eso lo cuéntanos. saben poquito. Es que este podcast está peligroso. En ese momento tenía un noviazgo y pues era un primo y ella era mi tía, entonces quería como enrotarnos un poquito. Y fue muy especial porque yo sé que antes de mandarnos al retiro oró mucho, hizo muchos esfuerzos para lograr el retiro y yo lo quería vivir. O sea, sí fue un regalo de Dios porque iba con un corazón dispuesto a encontrarme con Dios, entonces fue mi tía. Y lo lindo es que mi tía y mi mamá siempre fueron, o sea, la relación fue súper, mi tía ya murió, la relación de ellas fue siempre de mucho amor, muy unida, entonces ella siempre como en ese afán de buscar el bien para su familia, pues me mandó al retiro. Ok. Y después del retiro, ¿qué cambia en tu vida? O sea, empieza a hacer el proceso de conversión que todos vimos en algún momento. Ajá, empiezo pues mi proceso de conversión, ahí fue muy especial porque fue en un noviazgo y pues cuando uno tiene esa experiencia se promete muchas cosas, pero finalmente como 6 meses después el noviazgo se acaba, llevamos como 2 años, yo ya ni me acuerdo. Dios también hace eso en los retiros, ¿no? Y en... Parece Sí, par, y sí. muchas veces lo que uno quiere o planea, pues no es lo que Dios quiere. Incluso pues uno en ese espacio, pues este tipo de decisiones pueden que sí, pero luego como de 6 meses el noviazgo se acaba y pues ahí es donde les digo que empieza un camino de renuncias porque venía de muchos apegos, de amores desordenados, entonces aquí había un apego fuertísimo y eso dolía. O sea, a mí me costaba mucho el hecho de renunciar, de perdonarme, de perdonar, de muchas situaciones que en el momento duelen, pero pues que ya uno en el camino dice, qué lindo porque finalmente Dios preparando para algo. Sí. Y de ahí, dale. Nada. Te iba a preguntar como que, no sé, digamos, yo siento que en los retiros yo siempre hay algo como que sana más, como algo fundamental que uno dice como, uy, no, yo en este retiro logré sanar esta herida, o él me mostró que tenía esta herida, como que en el tuyo, ¿cuál crees que fue lo que tú dices como, este retiro me ayudó a ver esto o a sanar esto, como qué fue lo principal que tú dices como Pues a ver, como una herida que yo te diga en el retiro, no. en general? Yo sí siento que en el retiro yo recibí una gracia en el momento del Santísimo, ¿sí? El sábado de una oración al Santísimo. Y allí yo me sentía profundamente amada, pero también era un dolor, o sea, allí porque yo crecí, como les decía ahora, pues como que sí, Dios existe, pero pues la primera comunión, todo muy básico, pero no reconociendo a Jesús en la Eucaristía, que Él obra, ¿cierto? Que creer que Él está obrando en uno. Entonces, yo digo que para mí ese momento fue súper especial porque el retiro pues tiene un gran impacto en muchos aspectos, en el perdón, en el examen de conciencia, o sea, tiene como, es muy amplio, pero siento que el amor en la adoración en el Santísimo fue algo muy lindo, o sea, yo digo que me sentí muy amada. Y eso precisamente que era como lo que me estaba haciendo falta a mí, ¿cierto? Como el amor de un papá, pues en el retiro yo siento que lo recibí. Okay. Y desde ahí hasta que conoces a tu esposo, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cómo empieza ese proceso de No, pues yo a mi conocerlo? esposo lo conocí, a ver, sí, en el 2009 fue a retiro, yo en el 2010 me fue a una experiencia de siervos, que nos fuimos a Medellín, 3 meses en la comunidad, y pues mi esposo, o sea, ya nos conocíamos acá, pero cuando nos fuimos hicimos la experiencia juntos coincidencialmente. Entonces, desde ahí empieza una amistad muy linda, en el 2010. Muy amigos, un hombre maravilloso que siempre me llevó a Dios. O sea, y fue muy lindo porque cuando yo tambaleaba, que muchas veces tambaleé, no, hay muchas personas que con mucha firmeza empiezan el camino de la fe. Yo he tambaleado mucho, entonces él siempre estaba como sosteniendo, volviendo a Dios y con esa amistad fue un regalo porque nos conocimos, fue una ayuda idónea, un regalo muy grande. Entonces digamos que ya nos conocíamos, pero ya amigos en el 2010, o sea, al año. Y de ahí a que se casan, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos ahí un poquito también. De ahí a que nos casamos, bueno, empezamos la amistad, lo más largo fue la amistad, porque el noviazgo fue súper corto y curamos Eso dicen, 10 amistades meses largas, y 3 días. noviazgos cortos y matrimonios duraderos, Sí, la frase. la Sí, fórmula ¿cómo es? completa. ¿Cómo es? Dicen como amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios duraderos. Matrimonios para toda la vida. Matrimonios por toda la vida. No, súper chévere. Sí, la amistad fue súper larga. Bueno, 3 años de amigos.
muy buenos amigos, salíamos mucho a comer al Santísimo, vivíamos Semana Santa juntos. Entonces yo digo que en la amistad, pues como que nos conocimos mucho. Y bueno, mi esposo es un hombre muy especial porque él es muy orante, él es un enamorado de la comunidad a la que pertenecemos. Entonces oraba mucho por su esposa. Yo le decía, ahora yo te miro y yo creo que lo que vivimos es el resultado de tanta oración, porque él dice, yo oré 7 años todos los días en la Eucaristía por mi esposa, por mi novia y por la mamá de mis hijos, y que fuera una y que ya no más. O sea, que él no quería como que muchas novias y así, ¿no? Entonces, bueno, fueron 3 años y ya luego de 3 años, sin mucho pensar, o sea, que yo te diga, no, fue así, así empezó el gusto, no. Yo me acuerdo, ay, no tengo que contar detalles. Sí, cuéntanos, son los más chéveres. Esos son los más chéveres. Bueno, la amistad sí, éramos súper unidos. Entonces yo me acuerdo que un día salimos, yo vivía en el norte y estábamos acá en Ciudad Jardín. Y entonces mi esposo me dice, es que mi amor, no, es que mi amor, ni tengo que decirte algo, éramos amigos. Y él tenía mucho miedo de decir cualquier cosa, porque él decía, si de pronto no pasa nada más, pues se daña la amistad. Se daña la amistad. Entonces ese era como un temor que él tenía, y él tenía unos amigos que le decían, Mauro, él no siempre, o sea, usted váyase que le va a decir que no, o sea, lo alentaron muchísimo, yo digo, esos amigos. Es que es difícil, es difícil. Sí, no es fácil para el hombre, yo me imagino, pero qué lindo esa parte también de que como mujeres nos dejemos como pretender, que es cierto, o sea, esa parte pienso que se ha perdido y es muy lindo pues rescatarla. Entonces él me dice, bueno, tengo que decirte algo, y me lo dijo en Ciudad Jardín, pero que cuando llegara a la casa me decía, o sea, imagínate, nos teníamos que pasar toda la ciudad. Ajá, y yo, no, de mujer siempre como que no, sí. ¿Cómo es? Contame rápido, que bueno. Entonces ya cuando llegamos a mi casa me dice, es que tú me gustas mucho, ya. Pero él pensaba que ya se había dañado la amistad, o sea, él le había creído a los amigos. Entonces yo siempre le escribía cuando él llegaba, pues para saber que estaba bien y todo. Entonces él ya pensó que yo no le iba a escribir, que ya nada, aquí murió la amistad, aquí murió todo. Entonces yo normal, pues como que le escribí, y o sea, yo como que en ese momentico yo decía, oremos y que el Señor nos vaya mostrando el camino, ¿sí? Yo no he sido mucho igual con mi hija, que ahora les contaré, que yo te diga, porque mi hija es una niña con síndrome de Down. Desde el principio yo no dije quiero una niña con síndrome de Down, no, o sea, como que en oración el Señor fue mostrando y va como guiando en el camino, y yo digo que así mismo fue en el noviazgo y en el matrimonio. Entonces luego de ese día seguimos la amistad normal, 4 meses, orando, saliendo, y después de 4 meses nos hicimos novios. Okay. Y ya después, a los 7 meses me propuso matrimonio, y a los 10 nos casamos. Bueno, todo se fue así con la fórmula. Ah, sí, súper rápido. Y cuéntanos, entonces ya ustedes ya en ese, ya te pidió la mano, ya sabían que se iban a casar, y pues ahí vienen muchas conversaciones que uno empieza a tener con la pareja acerca de los hijos, por ejemplo. Hablaron de ese tema, los dos dijeron, sí, queremos tener familia. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Pues yo, después de que conocí a Dios, porque también antes tenía muchas ideas muy feministas, o sea, no era ni tan en pro de la familia ni en pro de la vida, pero ya luego de que yo tengo ese encuentro con el Señor va como en el corazón, van naciendo nuevos sueños. Y con el matrimonio sí venía el anhelo profundo de tener muchos hijos, o sea, nosotros sí queríamos una familia numerosa. Y incluso pues como en el cursillo prematrimonial, unos dibujitos que yo todavía le tengo, tenemos así como una chorrerita de niños, un perro, un poco de cosas. Y yo le digo, nos faltan esta chorrerita, pues porque solo tenemos una. Pero es un tema que ahora lo hablo con tranquilidad, o sea, al principio sí dolió mucho el tema de no poder tener hijos, porque sí, la verdad sí hablamos mucho de lo que queríamos como matrimonio, y sí estaban los hijos allí. Okay. Y digamos como que al cuánto tiempo ya supieron que pues no podían tener hijos. Al año, eso también Al fue año. súper rápido. Fue súper rápido. Ajá. Al año ya nos dimos cuenta, entonces yo me casé a los 22, mi esposo tenía 23, o sea, cuando yo tenía 23 ya supe que no íbamos a lograr tener hijos, y el médico nos decía como que, lo siento, no van a poder, y yo, bueno, pues
hasta aquí llegó la ciencia, pero la última palabra la tiene Dios y fue muy lindo porque dimos con un médico muy humano y también nos habló de la adopción. Entonces, digamos que el Señor como que en cada paso que íbamos dando también iba poniendo el ánimo o ese sueño, ese anhelo de adoptar. Cuando recibiste la noticia de que no podían, hablábamos con Cris que, por ejemplo, pues Isa y yo todavía no hemos entrado en esa etapa, pero me imagino que es casi un duelo en ese momento. ¿Cómo lo vivieron? ¿Peleaste con Dios? ¿Te le enojaste? Ay, mucho, peleé mucho con Dios porque, claro, es un sueño y cuando uno se casa y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues uno muchas veces cuestiona algunas cosas de Dios, ¿cierto? Entonces yo como que en un semáforo y yo veía un montón de niños, yo decía, Dios mío, o sea, como ese tipo de cosas que uno dice, qué duro, pues, o sea, nosotros no somos la familia perfecta, pero tenemos un matrimonio bien consolidado, formas de poder y no, entonces sí, fue una pelea más mía, o sea, mi esposo es un hombre súper tranquilo, mi esposo es todo terreno, él es muy tranquilo, pero para mí sí fue súper duro, o sea, yo le hice muchas novenas a San José, porque claro, muchas amigas dicen, no, Moni, hacer la novena a San José, que eso, San José te va a dar un hijo, San José te va a dar un hijo, entonces yo pensé por mucho tiempo que mi hija iba a llegar por medio de un embarazo, porque yo decía, es que en el momento en que Dios quiera puede hacer un milagro, todavía lo creo. Pero entonces en ese momento era más como desesperada por un embarazo, si no tenía paz en mi corazón, me sentía turbada. Entonces yo me acuerdo que una vez hice una novena y fue a confesarme a la catedral, pero claro, tenía momentos de crisis fuertes, o sea, que lloraba, que me dolía, que le preguntaba mucho a Dios. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije al padre, padre, es que yo le estoy haciendo la novena a San José para pedirle un hijo a Dios. Yo pensé que el padre me iba a decir, sí, hija, ánimo. Sigan siendo que Sí, eventualmente siga va a llegar. rezando, que el embarazo le va a llegar. Yo pensé que el padre me iba a responder. Entonces él me dijo, le vas a cambiar la intención a esa novena. Y la intención va a ser que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Entonces yo entré en crisis y salí en crisis. Salí peor. Salí peor, pero le hice caso. Le hice caso, pues yo soy muy Josefina y yo le pedí mucho a San José y le hice caso al Padre y le cambiamos la intención a la novena, que pudiéramos hacer la voluntad de Dios. Y pues yo digo que ya ahí el Señor empezó a dar mucha paz en el corazón, porque era un tema que yo no podía hablar, o sea, como así que estamos hablando aquí, no. Porque yo sé que es duro, muchas familias lo viven, hay muchas familias que viven crisis en el matrimonio por este tema, gracias a Dios mi esposo y yo no tuvimos crisis, pues que digamos, no, eso, no. Nos unió más, pero para mí sí, pues tuvo como mucho movimiento en mí y mucho abandono. Eso es lo que como que yo pensaba mucho cuando hablaba con Andrés del tema y es que yo siento pues porque tengo digamos una experiencia cercana que también pues no han podido tener bebé, de que como que a veces eso une o desune totalmente y la verdad gracias a Dios que digamos en tu matrimonio pues no fue así, pero yo creo que igual en muchas parejas supongo que sí lo es. ¿Por qué crees que digamos en el tuyo como que se vio más fácil? Porque tu esposo como tú me dices como que es muy orante, muy como tu apoyo o crees que es una gracia o cómo por ejemplo las mujeres podrían llevar eso como de forma más llevar y más en paz y con qué hiciste básicamente como en sentido práctico como para llevarlo Ajá. más en paz. Pues primero yo siento que vivir como el proceso, o sea, yo, por ejemplo, en ese tema, igual cuando una familia recibe, por ejemplo, el diagnóstico del síndrome de Down, que incluso muchas veces son personas de fe, pero les cuesta, yo le digo, o sea, no te apures en ya, o sea, ore, y si quieres llorar, pues llora, si quieres cuestionar, cuestiona, preguntarle al Señor, pero no te quedes ahí, o sea, como que ya salga de ahí, o sea, viva su proceso, entonces yo pienso que es lo primero, o sea, sí. Si hay que llorar, preguntar, pues como vivir, preguntar y en oración. Mi esposo yo siento que fue fundamental porque él es muy tranquilo, él es muy orante, entonces también me acompañaba y ya empezamos pues como a gestar la adopción en nosotros y también siento que fue una gracia y que son llamados. Hay muchos matrimonios que finalmente puede que no vayan a lograr concebir. Yo no sé si vaya a lograr concebir en algún momento de mi vida, pero empecé como a pensar mucho en lo que es la fertilidad y lo que es la fecundidad, ¿cierto? Puede que desde mi biología, desde mi cuerpo no pueda dar vida, pero desde mi corazón sí. Puede que desde el corazón muchas familias no den vida, porque también conozco matrimonios que no han podido concebir y no piensan en la adopción. Pero entonces yo ahí sigo, ahí donde uno se tiene que evaluar y pensar
¿cómo voy a dar el fruto de este amor? Porque en Dios el amor sí o sí tiene que dar fruto, o sea, no hay infertilidad. En un corazón que esté con su vida unida a Dios, pues sí o sí tiene que haber una fecundidad. ¿Y cómo llegó esa conversación, digamos que a ustedes dos, como de considerémoslo el tema de la adopción? Bueno, pues mira que yo siempre lo tuve en mi corazón. Bueno, mi esposo no. O sea, mi esposo era como que más esperemos, como que sigamos pidiéndole milagro a San José. Pero yo siempre era como que mi amor, adoptemos, pero yo a los 23 años me di cuenta, ¿no? Entonces, en un retiro que nosotros fuimos de matrimonios, mi esposo escuchó una frase, esas frases que como que flechan, que como que Que no quedan ahí siempre era la que guardadas. necesitaba, porque Dios también responde y como que confirma sus llamados. Entonces, la frase era como que uno con un hijo por adopción cumplía las 14 horas de misericordia a plenitud. O sea, que si con un hijo biológico se cumplía, pues con un hijo por adopción, pues el mérito es muy grande. Entonces, esa fue como la frase que mi esposo dijo. O sea, qué impactante. Y aparte porque uno es mamá y uno muchas veces no se da cuenta de eso, de que de verdad uno cumple con sus hijos todas las obras de misericordia. Entonces, esa fue como la frase que mi esposo como que dijo, sí, listo, vamos a adoptar. Pero en ese camino también hubo mucha espera, paciencia, porque yo tenía 23, mi esposo 24, y la ley de Colombia pide 25 años mínimo para poder iniciar un proceso de adopción. Okay. Entonces, ese tiempo, pues en ese tiempo obviamente no es fácil. Yo busqué, mejor dicho, la forma de poder iniciar de uno. Pero pienso que Dios siempre prepara. Dios, el tiempo cuando uno espera es un tiempo más que espera de preparación. Entonces, digamos que así se tomó la decisión y pues en esos 2 años de espera le pedimos mucho a Dios. O sea, yo digo, mi hija es una niña muy... Ahí sí me empieza a hablar, mejor dicho. Yo hablo de mi hija y ahí sí ya mi corazón es otro. Es muy, Tranquila. muy anhelada, muy orada, muy esperada, y yo se lo digo a ella. Porque, o sea, ellos, el abandono pues que ellos tienen es muy fuerte, pero yo sí digo que uno desde la adopción puede hacer un camino de reparación muy grande. Entonces yo digo así, por sus padres biológicos no haya sido una niña deseada, por nosotros sí lo fue. Entonces digamos que en esos 2 años nos preparamos, pues el tiempo de espera es un tiempo hermoso. Ahora lo digo, en ese tiempo no es hermoso, digo, Dios mío, pero ¿por qué? Pero sí es un tiempo que prepara, o sea, yo digo, ahora Dios es muy lindo y Él sabe en qué momento, aunque a veces no es tan fácil los procesos, pero bueno. Ahora yo digo, gracias Señor, porque la maternidad ya trae otro cuento que uno dice, bueno, gracias a Dios. Tuvimos como este espacio para orarlos, para vivir en el matrimonio, para orarlo y bueno, y preparar como su llegada. Quería preguntarte algo que creo que sé la respuesta, pero igual me gustaría escucharte. Y es, muchas parejas pueden ver entonces como, Dios no quiso que tuviéramos hijos, entonces pues no tengamos. Y como que el no tener se puede volver como la opción más fácil. Ajá. En el caso de ustedes, yo creo que esa no fue una opción en ningún momento, No. pero igual... Y tampoco es quedarnos con uno solo. Okay. Porque yo se le decía mucho a Dios, así me da una, dame dos, la estamos orando, la estamos... Pero bueno, ya, sigue con la pregunta. No, y te quería preguntar justamente eso, o sea, como, ¿qué le dirías a muchas de estas parejas que en serio piensan que, pues, que sería más fácil quedarse los dos, solos, sin alguien? Les diría, pues, que oren mucho y sí se necesita mucha valentía, o sea, mucha perseverancia, o sea, ejercitar mucho la virtud. Pero los hijos es algo maravilloso, o sea, es algo que uno no lo puede escribir. Vuelvo yo. Entonces, ¿qué dirían? Que no quedarnos con el camino fácil, o sea, como que, bueno, desacomodémonos un poquito. Aquí hay muchos mitos, o sea, hay gente que le da miedo porque, ay, no, es que y si viene de una familia biológica que sea así o así o así, qué susto, porque a mí me lo han dicho. Entonces digo, bueno, pues sí, o sea, son riesgos que se corren. El riesgo de tener un hijo rebelde no es solo en la adopción, en un hijo, en una maternidad biológica, pues también estás corriendo el riesgo, o sea, no es algo solo la adopción.
Y lo otro es que nosotros creemos en un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y que hace milagros. Y que hace milagros. Entonces es ver esa maternidad en Dios, en que haga las cosas nuevas y ser generosos. Ser generosos con Dios, yo me lo sueño, en que muchos católicos, cristianos, familias tengan esa apertura a la vida por medio de la adopción, así puedan o no tener hijos, porque finalmente es un llamado hermoso y es un milagro, o sea, así sea un hijo por adopción, es un milagro, o sea, que mi hija haya nacido para mí es un milagro, porque es una niña con síndrome de Down, aparte que es un riesgo más grande de que no estuviera viva. Entonces, sí, el llamado es como que no nos acomodemos, como que de verdad cuestionémonos si es lo que Dios quiere que yo me quede solo con mi esposo o Dios quiere que yo sea también, viva una paternidad por medio de la adopción. Y es hermoso, o sea, no digo que es un sueño. Y yo también considero, o sea, yo no sé si me equivoqué, que es un sueño de Dios para muchas familias. Dios puede soñar mucho eso para muchas familias, pero pienso que sí está más como en que nos queremos ya quedémonos así, no esos procesos, qué complejo, eso es muy duro, eso vale mucho, porque hay gente que cree que vale mucho. Pero sí es como preguntarnos nosotros y preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, o sea, lo más importante, hacer lo que Dios quiera. Y digamos, tú ahorita mencionabas de que como que estaba en tu corazón la parte de la adopción, pero que tu esposo no tanto lo pensó Ajá. como mucho. ¿En qué momento ya como que también tuvo ese llamado en su corazón? Ajá, en el retiro, cuando recibió Ok. esa, que les conté. Sí, esa frase, claro, y como yo ya venía, yo le decía, bueno, si no vamos a lograr concebir, pues yo sí sueño una adopción porque yo no me quiero quedar sin hijos, o sea, yo lo tenía clarísimo. Y entonces, ya luego del retiro, sí, mi esposo como que recibió eso con una gracia muy grande y dijo, listo, bueno, vamos a adoptar, pero fue un camino de mucha oración porque tuvimos que esperar 2 años. Y aparte luego la decisión del síndrome de Down, que fue otra. Ya preguntar porque la primera decisión ya es suficientemente Ajá. valiente y creo que te honro y a todas las parejas que deciden adoptar las honro porque ya como tú decías, tu esposo inicialmente dijo que no y creo que a muchos inicialmente pensaríamos en el no. Ya luego ustedes deciden hacerlo. ¿Cómo es ese proceso de la preparación y en qué momento llega la opción también de adoptar a una niña con síndrome de Down y también cómo fue eso, cómo pasó? Cuéntanos. Pues eso, la decisión pasó en esos 2 años de espera, por eso digo que el tiempo de espera es un tiempo de mucha gracia, o sea, cuando uno está soltero y quiere estar casado, pues ese tiempo que tiene que esperar, yo siempre digo, valore ese momento, porque disfrute su soltería, disfrútela en Dios, que ya luego en el matrimonio va a vivir otras cosas. Lo mismo los esposos que no tienen hijos, o sea, disfrute a su esposo, oren y haga cosas que cuando lleguen los hijos ya uno no va a poder hacer otro tipo de cosas, entonces como que esos 2 años, yo digo, fue de mucha unión de nosotros, de mucha oración y donde Dios empezó a poner como que, y Dios pone personas, o sea, yo nunca he sido como que Dios me habló, que presentí, que no, yo soy lo más natural del mundo, nada sobrenatural, y Él siempre pone personas. Entonces, yo cuando me casé, en el segundo piso donde vivíamos, vivía una niña con síndrome de Down. Entonces fue como la primera, así, como el primer contacto con una persona con síndrome de Down. Y la niña le encantaba que el pelo largo, que no sé qué, entonces muy linda. Nos pasamos al sur y en el segundo piso de la casa había un bebé con síndrome de Down. Pero con ella la relación fue muy cercana. Con la mamá del bebé, era un bebé, entonces eh, pues él estaba con muchos problemas de salud, ella estaba muy solita porque el esposo trabajaba todo el día, entonces yo entro en esa amistad como a acompañarla a terapias, acompañarla en su día a día, bueno, entonces el bebé lo conocimos de 6 meses y fue, o sea, fue muy lindo, para mí fue un regalo de Dios, entonces ya como que lo queríamos tanto que mi esposo en algún momento dijo, ay no, adoptemos a Miguelito. Miguelito se llamaba el bebé, él tenía síndrome de Down. Entonces yo digo que con él se empezó como a gestar la idea, como a gestar ese anhelo. Y bueno, cuando yo fui a hacer la solicitud, yo dije, es que yo quiero adoptar una niña con síndrome de Down. Teníamos así como muy, o sea, la idea así como que Pero lo habían hablado. ya lo habíamos hablado, claro. Yo creo que ahí me adelanté un poquito. Yo me acuerdo que
como que en todo el proceso mi esposo decía, adoptemos a Miguelito y era un amor y yo lo acompañaba, entonces yo aprendí. Pero decía de verdad. Pues yo no sé si era tan en serio, Ok. pero pues finalmente luego sí ya fue sí. muy en serio. Sí, o sea, inicialmente, entonces la mamá nos molesta, es que no, pues adopten nosotros, no sé qué, y nosotros no, que Miguelito, porque lo queríamos demasiado. Entonces yo aprendí que hacer terapias y a la mamá le tocaba muy duro porque él ha tenido muchos problemas de salud. Entonces ya entramos como con fuerza pues a decir, sí, queremos adoptar un hijo con síndrome de Down. Pero pues nos faltaban 2 años para poder iniciar un proceso, o sea, nos faltaba tiempo todavía. Y entonces en ese tiempo yo fui a ICBF a buscar la forma de poder iniciar el proceso ya, de no esperar esos 2 años, y dije, es que yo quiero adoptar una niña con síndrome de Down, nosotros queremos una niña con síndrome de Down. Y nos responde la directora del ICBF que habían una cantidad de niños, yo no me acuerdo la cifra, pero era muy grande, de niños con discapacidad que nacían siendo hijos del gobierno y morían siendo hijos del gobierno porque no hay familias que las adoptaran. Entonces a mí eso como que me desgarró, yo decía, Dios mío, o sea, qué realidad tan dura y qué llamado tan grande. Pero entonces ahí venía también como que muchas familias nos decían, pero es que ustedes pueden elegir algo diferente, ustedes están jóvenes, no es fácil, es súper duro, ellos son súper enfermos, bueno, como toda la cantidad de cosas que dicen, pero pues nosotros tuvimos buen tiempo para orar. Entonces eso fue muy lindo, yo pienso que el Señor va guiando en el camino, por eso yo les decía, ahora no es que yo desde un principio como que dije, desde que me casé tengo una niña con síndrome de Down, no, sino que el Señor fue mostrando el camino. Cuando decías, teníamos tiempo para orar porque lo has repetido muchas veces, que Ah. orabas que oras y orabas con tu esposo, en la práctica, ¿cómo era? O sea, se sentaban en las mañanas, en las noches, o sea, se tenía un espacio para orar, porque me gustaría que nos contara un poquitico de esa intimidad de la oración, cómo era, Pues nosotros todavía, o sea, iniciamos el día con oración, los dos juntos, los tres. los tres. Los tres, qué hermosos. Ya, Los tres, ya somos somos tres. Sí, siempre iniciamos cortica o larga, pero la iniciamos con oración. Tratamos de ir a Eucaristía todos los días. Entonces, siempre mi esposo, él ha tenido una devoción muy linda desde que les contaba ahora del noviazgo. Él una vez una amiga le dijo, mira, en el momento de la consagración, ora, pues cuando era soltero, por tu novia, tu esposo y la mamá de tus hijos. Entonces, siempre él como que me enseñaba y en la Eucaristía, entonces orábamos. Ahora por lo menos que ya tenemos la niña, yo y ya comulga porque ya hizo la primera comunión. Entonces también le hemos cultivado mucho de que ore y que en ese momento le pida sanación a Dios, ¿cierto? Que ese momento es de unas gracias impresionantes. Entonces en la Eucaristía pues también juntos, siempre le hemos tratado de vivirlo juntos. Hay veces se podía, hay veces no, pero pues también. El rosario diario pues tampoco nos puede faltar, somos rezanderos, mi familia me se ríe, que los rezanderos sí, nos gusta rezar, rezamos el rosario. Entonces en todas esas prácticas pues metíamos la intención de la Y niña. entonces fueron al ICBF, les dijeron eso, el proceso, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió? El proceso cómo siguió, no, pues ya tuvimos que esperar todo el tiempo hasta los 25 porque es ley, o sea, yo le decía, pero por favor, o sea, yo le rogaba que me dejara empezar. Y pues no, me decías que es una ley, acá puede venir el que quiera, pero eso es una ley y la ley pues no la puede cambiar nadie, te toca esperar, entonces bueno, ya esperamos. Yo cumplí los 25 en febrero y en marzo ya estábamos allá metiendo papeles y documentación para poder iniciar el proceso. Y luego de ahí, ¿cómo fue? Digamos que después de que ya cumpliste los 25, luego conocieron a la niña o cómo es el proceso ahí, porque Bueno, pues digamos que normalmente uno no conoce a los niños hasta el momento en que... ya lo sabes. Ajá. Ok. Ujú. Nuestro proceso fue un proceso un poco diferente. A nosotros nos permitieron conocerla un mes antes, 1 o 2 meses antes de... Pero antes de conocerla ya habíamos pasado pues pasa uno como por Entrevistas, eso, sí, trabajadora evaluaciones. social, visita doméstica. Pues sí, el proceso siempre es exigente y lo visitan a uno en la casa. Esa visita fue súper linda porque nosotros vivíamos acá en el sur, pero salíamos mucho, o sea, los dos en ese momentico los dos trabajábamos, manteníamos mucho fuera de la casa y ellos no avisan cuando van a llegar. Entonces hay veces pues la casa estaba fea, desordenada, estamos en la calle, entonces... Y fue súper lindo porque nosotros estábamos haciendo unas reuniones con amigos y nos tocaba en la casa a nosotros.
Entonces ese día que ICBF no voy a escuchar ese día fue súper chévere porque, claro, entonces venían los amigos, entonces uno prepara la casa, los dos cocinando, cosa que jamás hacíamos porque pues, y en ese momento llegó ICBF, o sea, la familia perfecta ahí con todo en orden, la cocina, Sí. cocinando, el mercado, hacer visita. Entonces, de verdad que uno, yo digo, hemos visto la mano de Dios en absolutamente todo. Incluso en eso, yo decía, en cualquier momento podrían llegar y no encontrarnos, pero pues llegaron y nos encontraron siendo una familia, pues que está en casa, Y que... preparados también para... Ajá. Entonces, bueno, y después de todo eso, ya luego nos dejaron conocer la niña. Fue muy lindo, pero la niña, por ejemplo, siempre desde el principio la conexión con mi esposo fue, ese es el amor de ella, literal, ella le dice amor. Desde el principio fue así, pero conmigo no. De mí no se dejaba cargar, entonces ella mandaba la mano. Entonces han sido de muchos procesos, la vida es de procesos y ahí uno tiene que aprender a disfrutárselos, a sufrirlos porque también, a ofrecerlos a Dios y pues digamos que a lograr eso que uno quiere. Entonces ya empezamos como luego del tiempo a fortalecer los vínculos, a que ella se dejara cargar de mí, a que no era solo papá y bueno, ya como otro tipo de procesos que han sido muy lindos ¿Ya también. hace cuánto adoptaron a tu 8 años cumplí. 8 años? Ella tiene 10, llegó de 2. Ángela se llama, ¿cierto? Ángela María. Y quería justamente preguntarte, desde el momento en que decidieron, bueno, queremos adoptar a una niña con síndrome de Down, hasta que ya llegó, tuvieron que pasar mil cosas por tu mente, así como nos decía los comentarios de las personas y todo. Y pues justamente cuando nos contaron que íbamos a hablar contigo, yo dije, me encanta. Y yo decía, para mí sería muy difícil, o sea, por eso te decía ahorita que te admiro y que me parece que eres muy valiente. ¿Qué te decía Dios? ¿Qué te decía Dios en esos meses preparándote? Porque creo que es lo más lindo, porque te está preparando, pero ¿qué más te decía Él? ¿Qué más te mostraba? No, y mira que fue muy charro porque el panorama que yo conocí era un panorama complejo, o sea, porque por ejemplo Miguelito tuvo muchos problemas de salud. Entonces él pasó por cirugía de corazón, pero yo no me fijaba en eso, o sea, yo como que, pues sí, pero pues como que Dios da la gracia, o sea, como que no era mi enfoque. Yo siento que muchas veces, incluso ahorita aquí lo hablábamos, Dios hace llamados y pueden ser muy locos, o sea, como que sí, están locos, a mí me dicen, eso no lo hacen sino ustedes están locos. Digo, ojalá mucha gente enloquezca también y quiera hacer lo mismo. Ajá, porque yo no me fijaba mucho en ese problema de salud, en esa complejidad, en las terapias, como que yo simplemente decía, bueno, estaba más enfocada como en el ser mamá. O sea, yo decía, yo sueño, le pido a Dios y siento ese llamado de ser mamá y ahora de ser mamá de una niña con síndrome de Down y ese era como que... Y lo lindo es que Ángela María es una niña súper sana, o sea, ya no se enferma, ya lleva 8 años con nosotros, nunca ha requerido una hospitalización, es una niña feliz, alegre, que todos los procesos los ha vivido de manera muy natural. Incluso yo por eso, pues, por ahí trato de ser como activa en redes y el lema es naturalicemos el síndrome de Down, no con el ánimo de omitir la discapacidad, pero sí de empezar a enfocarnos más en la capacidad que tienen. Y también yo digo que Dios sabe a quién le permite las cosas, porque por ejemplo, Ángela María la operan y yo literal me desmayo, o sea, literal. O sea, allá la han operado con nosotros 3 veces, a la primera entré y ya supe que a la segunda no podía entrar, porque ya las pacientes son 2. Entonces, ¿y por qué la mamá no entra? Yo, porque si la mamá entra, ya la paciente no es una, sino 2. Entonces, digo, también Dios sabe a quién le permite una cirugía de corazón, porque yo digo, o sea, de verdad que me les quito el sombrero súper duro. A nosotros no nos tocó, gracias a Dios, ella es muy sana. Entonces, también el Señor ha sido muy lindo porque nos ha permitido una experiencia muy natural. O sea, si tiene síndrome de Down, le hacemos terapia, estimulación, pero no ha sido nada traumático. O sea, para mí no ha sido traumático. Que hay situaciones que exigen más, que, por ejemplo, a ella le ha costado un poco el tema social, no es antisocial, ella es súper social, le encantan los amigos, pero claro, a la hora de interactuar le cuesta un poco, entonces esa parte ha sido muy exigente para mí, aparte porque somos muy sociales, porque digo, no me puedo encerrar con ella,
y ha exigido mucho de nosotros, pero no es que yo te diga si es lo más traumático de la vida, no, o sea, ha sido una experiencia muy linda. Cuando mencionabas de que decías como en tus redes de naturalizar como pues el síndrome de Down, yo pensaba como es que hay mucha ignorancia igual en las personas y me incluyo como que tenemos mucho desconocimiento ante las diferentes como discapacidades o todo. Entonces como quería preguntarte ahí como qué fue lo que tú pensabas antes o mitos que tal vez pensabas antes que en la realidad no fue tan duro como lo dijiste. La parte social pues no ha sido tan traumático como tú lo esperabas, como que es algo que ahora es fácil y que pensabas que iba a ser súper difícil antes. Pues mira que yo, o sea, sí hay muchas creencias en como que, por ejemplo, los niños con síndrome de Down son, o sea, y hay una generalidad como que estos son aquí y son así, o que ellos van a ser niños toda la vida, o sea, una cantidad de cosas. A mí Dios me permitió vivir una experiencia muy linda que yo digo, o sea, para mí esto no fue nada de Dios, pero para mí fue un retiro espiritual. Y fue un congreso sobre el síndrome de Down. Yo me acuerdo que yo vi ese congreso, faltaba como una semana. Y yo le decía a mi esposo, vamos a ir a Cartagena. Y mi esposo, ¿cómo vamos a ir en Cartagena? El congreso falta tanto, vale tanto, falta una semana, no tenemos presupuesto. Y yo me acuerdo esa vez que me metí a ver los tickets, que 50.000. Y yo, están a 50.000, no hay que ir, ¿cómo no me miran los tiquetes? O sea, jamás habíamos viajado tan baratos, Dios nos quería ya. Y entonces fuimos y yo digo, para mí eso como que fue abrirme los ojos porque yo decía, bueno, sí, ella es una niña con síndrome de Down y puede que no logre mucho, pero pues vamos a hacer un trabajo y vamos al presente. Cuando vivimos ese congreso, yo vi niños con síndrome, personas ya grandes con síndrome de Down, conferencistas, Eran los que daban las charlas. todo, eran los que tomaban las fotos, los que daban las charlas, los que tenían los emprendimientos, ellos mismos, en compañía de sus familias, obviamente con un buen acompañamiento, pero con una cantidad de logros que yo digo, yo siento que ahí como que me quité una venda y ahí dijo, o sea, hay que mirar el síndrome de Down desde otro punto de vista muy diferente, porque lo vemos conocido como algo muy limitante. Y obviamente que hay límites, como todos los tenemos. Una vez un profesor me decía, Moni, vos tocas piano, ¿no? Eres discapacitada para el piano, o la guitarra, ¿no? El violín, ¿no? Pues también tienes cierto grado de discapacidad. Lo mismo pasa con tu hija. Entonces, potenciar lo que sí puede. Entonces, para mí ese congreso fue como que un quitarme la venda y decir, es que aquí hay mucho potencial. O sea, dejemos mirar limitante y miremos más la capacidad. Para mí eso fue un regalo. Yo salía llorando todos los días, pero era de admirada de ver todo lo que estaban logrando. Muchos que estaban en la carrera, en la universidad. Entonces yo ahora digo, pues yo no sé Dios qué quiera de mi hija, pero yo sé que puede lograr muchas cosas y que haga lo que Dios quiera. Total. Algo que de las primeras cosas que anoté que quería como resaltar de este episodio es la gran capacidad de amor que tienes tú y que tiene tu esposo, ¿cierto? Como lo decía ahorita inicialmente, para adoptar y también para adoptar a una niña con síndrome de Down. ¿De dónde crees que viene tanto amor para dar? Yo digo que de Dios, no veo otra. Sí, o sea, porque es que yo te digo, yo no es que, como les decía ahora, no, yo me casé y una niña con síndrome de Down, no, o sea, Dios como que en el camino nos ha hecho ese llamado y yo digo también cuando Él llama, pues da la gracia para uno poder asumir. Y yo veo a mi hija, o sea, muchas personas, como tú decías ahora, bueno, admiración por nosotros, porque hemos adoptado a María, pero yo como que la veo a ella y otra vez empiezo aquí con la... Y yo digo, es que Dios nos ama demasiado, porque, o sea, hemos recibido demasiado. El amor que ella ha traído, o sea, cómo nos ha cambiado la visión, la vida, cómo nos ayuda a vivir más ligeros. Bueno, o sea, yo digo, no, por medio de ella, no, y es increíble porque yo siempre digo, esto es lo que uno no logra ver, pero hay muchas cosas que uno sí logra ver, y yo siempre digo, es que donde llegamos con Ángela María vamos derecho, o sea, hace poquito cuando empezamos a construir la casa, pues nos pararon la obra, nos fuimos a vivir al campo, y nos pararon la obra, y el día que nos pararon la obra, yo dije, yo voy con Ángela María, porque yo sé que yo llego con ella, pero no es como uno poner no, es que es la bendición que Dios trae a partir de esa llamada y pues también esa respuesta de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo digo que más que nosotros hayamos dado es lo que hemos recibido.
que es un tesoro, pues que yo digo, no, es que yo la veo, yo digo, muchas veces me siento muy chiquita como para ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Yo sí creo que es más lo que hemos recibido nosotros. Estaba pensando como cuando hablabas, al inicio dijiste algo de que pues igual hay muchas personas que tienen una fe más firme, otras personas que tienen una fe como más como tambaleante o que como con cuestionarse y como que cuando yo escuchaba tus testimonios, o sea, es inevitable no ver a Dios en cada parte de tu vida, pero más allá de cómo Dios actúa en tu vida, es como el papel en blanco que ha sido para que Él haga la historia en ti, porque yo siento que muchas personas pueden que, no sé, por ejemplo, lo de que contabas de Miguelito, pueden conocer a Miguelito y ahí se hubieran quedado y ya nomás pasó y dirían, ah, conocí a Miguelito y ya, o como tantas cosas, pero que ustedes hayan estado tan dispuestos, tan abiertos, como con un corazón, supongo que humilde y noble y con los oídos abiertos del corazón, pues es lo que ha permitido que Dios haya hecho en ustedes. Entonces, como que creo que es ver en ustedes, pero es ver también la grandeza de Dios. O sea, aquí no hay nada más que como la grandeza de Dios en sus vidas y que ustedes se han permitido ser moldeables ante Él. Entonces, la verdad, como que los honro y como que igual esto me sirve mucho a mí también porque yo veo a Dios como en tu historia y es ver a Dios en la vida de cada uno y en la vida de tu hija y de tu matrimonio y de lo que tú has vivido. Entonces, pues es súper lindo ver cómo Dios actúa en las personas y en ti. Y como que ahí me queda una duda, sé que eso es como un poquito más atrás, pero es que dijiste algo que me llamó mucho la atención de que pues al inicio como que con tu hija no tenías como, pues como que no era como tan perceptible a ti, pero que a tu Ajá. esposo sí. Como que ahí yo pensé como Dios ahí te construyó también como mamá, o sea, tú estabas luchando día a día por seguir siendo como ese deseo de quiero ser mamá y todos los días quiero ser mamá. ¿Cómo fue ese proceso de luego como ya, como de tal vez ella un poquito más de aceptación o de cómo se manejaron ahí las cosas? Nosotros con ella vivimos procesos muy lindos porque, bueno, yo siempre pienso que en todas las maternidades los vínculos se fortalecen, o sea, en todos. Entonces entramos pues como a fortalecer ese vínculo, pero no como el propósito, sino que el camino nos iba llevando a eso. Entonces, por ejemplo, ella llegó de 2 años, pero no sabía masticar. Entonces, pues no masticaba comida, pero comía galletas. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que coma galletas, pero no coma comida? Entonces, claro, yo sufría mucho por esa parte. Entonces yo empecé a estudiar, porque aparte pues toda la parte terapéutica la hemos manejado con acompañamiento, pero desde casa, ¿sí? Yo nunca pude como con las terapias, yo pienso que por eso mismo el vínculo. Entonces, una amiga fonoaudióloga me compartió los trabajos de la universidad, me enseñó, empecé a estudiar y aprendí cómo masajearla, cómo hacerle masajes orofaciales para que aprendiera a masticar. Entonces, en 15 días aprendí a masticar. Entonces, yo siento que cada proceso como que iba fortaleciendo el vínculo. Ella, cuando llegó, era una bebé, o sea, literal, era un papelito en el piso, no se movía, era súper quieta. Incluso hace días una amiga se reía, me decía, Moni, yo me acuerdo cómo era Ángela María y vos como una loca, entonces yo empecé que cómo estimularla, la parte sensorial, qué didáctico, una cantidad de cosas, yo llené la sala de cosas, de música, bueno, como toda una estrategia para que ella se avispara un poquito. Y mi amiga me decía, es que ahora es al contrario, tenés que decirle que es un momentico, que tranquila, que porque es súper aventurera. Entonces toda la parte de la estimulación con texturas, porque era hipersensible, entonces le costaba a la gente, no la podía llevar a una kermés donde estuviera un sonido muy fuerte o mucha gente, no, ya no podía estar. Entonces digamos que en todo ese proceso pues se fue fortaleciendo el vínculo. Y lo que le decía ahora de las terapias, yo intenté llevarla a terapias, pero entonces ella conmigo no lloraba y en la terapia sí lloraba y llevaba como, no sé cuánto llevaba con nosotros, por ahí menos de un año y apenas había aprendido a caminar porque ella se demoró 6 meses en caminar, o sea, con nosotros empezó equitación y empezó a caminar y estaba explorando, descubriendo el mundo, o sea, una etapa muy linda. Y cuando la llevé a la terapia tenía que estarse quieta, 1 hora. Y como lloraba, entonces yo no podía entrar, entonces ella era allá adentro llorando y yo era afuera llorando. Entonces yo dije, yo con esto no puedo porque ella lleva con nosotros 10 meses, estamos fortaleciendo un vínculo, ya está reconociendo a su familia, nosotros estamos viendo una etapa. Yo decía, si ella quiere aprender a caminar, a saltar, a hacer, yo quiero que ella sea una niña feliz, no que todo lo consiga a raíz de traumas y llanto. Y pues yo creo que eso nos ha funcionado mucho porque hemos tenido muchos logros en ella. Y pienso que ahí se fue fortaleciendo, porque gracias a Dios ahora es súper apegada, o sea, bueno, a los dos, porque sigue siendo una enamorada de su papá,
pero también hemos creado algo muy lindo con ella. Entre los dos. Sí, Antes de empezar a grabar nos estabas compartiendo que em, ahora quieren el segundo hijo también. Sí. ¿Y cómo es qué han pensado? O sea, No, porque también pues, nos a ver. decías, qué pena interrumpirte, también nos decías que no han dejado de pedírselo a Dios de forma natural. sí, nunca hemos dejado. Yo creo que la diferencia aquí está como en la paz, ¿sí? Como que antes era muy turbada lo que les contaba al principio, ahora le sigo pidiendo a Dios y digo, Dios mío, como tú quieras, aunque la verdad ahora soy una enamorada de la adopción, o sea, yo digo, es una bendición muy grande, muchos matrimonios deberíamos abrirnos por medio de la adopción, abrirnos a la vida por medio de la adopción, y le sigo pidiendo mucho a Dios, yo digo, pues tú sabrás, Señor, si es por medio de un embarazo, porque sé que en el momento que Él quiera lo puede hacer, o por medio de la adopción. Metimos papeles, pero como nos cambiamos al campo, pues ya uno tiene que volver a iniciar un proceso y todo eso. Pero yo siempre le pedí a Dios que si me daba uno, que por favor me diera dos, que no me dejara con uno. Y ahora pues como ella es una niña con síndrome de Down, pues muchos sacerdotes también nos hacen la recomendación que ella pueda tener un acompañamiento cuando crezca, cuando ya nosotros seamos viejitos. Y bueno, como ya pensando más a futuro, pues sí, lo seguimos soñando. Y ahora no estamos trabajando en ello porque sí metimos documentación, pero al pasarnos pues ya muere como lo que uno inició, pero sí le seguimos pidiendo a Dios un segundo hijo. Qué Cris, lindo. ya para ir cerrando. Ya para ir cerrando, porque igual tengo, como te contaba, como un familiar muy cercano como que vive este proceso y me gustaría como que pudieras decirle a todas esas personas o parejas en este momento, matrimonios, que tal vez estén viendo ese proceso de, no sé, de duelo porque no pueden tener como hijos biológicos, como qué le dirías a esas parejas con respecto a esa parte de la infertilidad y con respecto a la opción de adoptar. Bueno, en cuanto a la infertilidad, yo siempre digo que hay que ser muy fieles a la vocación. O sea, como que no dejar de mirar al esposo, no dejar de mirar a la esposa. Si es uno el que no puede, entonces pues finalmente somos una sola carne. Entonces es como no irnos, es que mira, es que eres tú, es que eres tú, eres tú, porque yo creo que ahí es donde llega la división. Y yo digo que cuando uno es fiel a la vocación, pues ahí es donde llega la fecundidad, ¿sí? Que es lo que Dios da, los hijos, un apostolado, porque es que igual puede llegar de muchas formas. Entonces digamos que en cuanto a la infertilidad y al matrimonio, pues ser fieles, mirar la vocación y pedirle mucho a Dios que les muestre qué quiere Dios, porque finalmente, pues eso es lo importante del soltero, del casado, de la religiosa, y es que quiere Dios de mí, ¿sí? Como hacer la voluntad de Dios. Y la otra era que, Con respecto a la adopción de que... ay no, con respecto a la adopción, hermoso, o sea, de verdad que da miedo, un proceso revuelca muchas cositas, preguntas, pero es hermoso, yo digo, absolutamente todo vale la pena, es como un parto, o sea, yo digo, un parto es durísimo, yo la mujer que ha tenido un hijo, yo digo, Dios mío, qué valiente, yo pienso en un parto y yo me muero del susto, sí, pero después del parto que viene, o sea, incluso leía el otro día que es el pico más alto de oxitocina que puede llegar a sentir una mujer en su vida, cuando le ponen a su bebé, es algo bellísimo. Entonces yo digo, bueno, pues ellos viven un proceso de dolor, de espera muy en el cuerpo, pues uno lo vive muy en el alma y hay veces sí revuelca, cuesta, duele, se cuestiona, pero finalmente cuando uno ya tiene su hijito, uno dice, todo valió la pena, o sea, todo vale la pena. Yo le doy muchas gracias a Dios por la forma como me hizo mamá, o sea, antes yo decía, Dios mío, ¿por qué? Ahora digo, gracias Dios mío, porque es hermoso, porque también Dios sabe consolar el corazón y cuando uno pues hace como su voluntad, pues ahí es donde llega como esa plenitud también en la vocación. Entonces en cuanto a la adopción, pues yo sí los animaría mucho a que nos desacomodemos un poquito y, y a dar ese paso tan lindo, es hermoso. Y de mi lado quería como terminar preguntándote algo y es, cuando nos contabas tu historia y digamos que tu niñez, ¿cierto? Lo que pasó con tu papá, hay muchos que no tratamos esas heridas, hay muchos que no las vivimos. Tú lo hiciste y gracias a ese retiro también digamos que poco a poco pues Dios se fue mostrando en tu vida y dijiste varias veces una palabra muy interesante que en este podcast tocamos las últimas semanas, siempre la han dicho y es estar dispuestos.
creo que esa disposición del corazón es la que te ha llevado a que hoy en día puedas seguir amando de esa forma. Pero igual me gustaría que le compartieras a las personas ya para cerrar. ¿Cuál ha sido ese Dios que ha estado en tu vida para que tú puedas seguir estando dispuesta a amar? O sea, ese Dios que te amó en algún momento, que te sigue amando y que lo sigues viendo, que les cuentes un poquitico de ese Dios a las personas. Porque creo que hay muchos que te van a escuchar hoy y no conocen a ese Dios. Entonces que les hables un poquitico de ese Dios. Bueno, ese Dios, como les decía ahora al principio, es un Dios, o sea, que del momento en que yo di ese paso en ese retiro, me amó profundamente. Ahí yo me sentí muy, muy amada. Y como tú decías, ahora también es muy importante, yo por ejemplo a raíz de lo de mi papá, también tuve acompañamiento psicológico porque claro, yo quedé súper nerviosa. Aparte yo llegué aquí a vivir a Cali, cada 15 días me robaban. Entonces aparte yo era como con el miedo de mi papá y luego la ciudad y una cantidad de miedos. Entonces también es disponer el corazón para ese amor. Y si yo tengo que sanar y si tengo que hacer una terapia, ir a psicología, pues hacer la tarea y hacer humanamente lo que nos toca. Dejarme amar, yo creo que eso es lo más importante. Yo en ese retiro me sentí muy amada y es abrirme a ese amor, querer recibirlo, querer decir, yo siempre pues como que cuando hay cosas que no sé, yo soy Dios mío, ayúdame, o sea, si hoy no me siento amada, o sea, dame la disposición para recibir ese amor, para amarte. Y pues es muy lindo porque hay muchas personas que tienen muchas experiencias sobrenaturales, ¿sí? Entonces viven mil cosas, sienten voz, bueno, no sé, mi experiencia no ha sido así. Mi experiencia ha sido todo en lo natural, en lo más básico de la vida, en el árbol, en el paisaje, en mi hija. Entonces poder ver a Dios en eso, en eso de mi día a día, en eso de mi cotidianidad. O sea, y es como recibir esa bendición que Dios tiene para mí ahí. Ay, pues en mi vida ha sido así. Mónica, muchas gracias. No De verdad, sé. muchas gracias por abrirnos tu corazón, por estar aquí con nosotros bien inspirados y por inspirar a muchas otras mamás, parejas y personas en general a dejarse amar, a estar dispuestos a recibir ese amor de Dios que al final es el que nos transforma para buscar ese llamado y en medio de esa búsqueda y que Dios nos encuentra, pues hacer lo que nos toca hacer y amar. Hacer lo que nos toca. Muchas gracias. A ti, Gracias. a ustedes, muchas gracias. No, la verdad, una bendición haber conocido como tu historia, tu testimonio y que como dijimos, como eres una inspiración para muchas personas, que lo sigas siendo, que Dios te bendiga, bendiga tu testimonio, bendiga tu familia, que bendiga a todos los hijos que vengan literalmente Sí. y que nada, que por aquí siempre bienvenida, la verdad. ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos. Bueno, mis redes, la personal, Mónica Moncada 1531, ahí comparto un poquito de mi vida, de mi día a día, la cotidianidad. Podemos ver la sonrisa de tu hija, que yo la vi. La sonrisa de mi hija. Sí, ahí puede. Igual la dejaremos abajo en la descripción también. No olviden compartir este episodio. Yo creo que a muchas parejas, a muchas personas les sirve, sobre todo porque es un tema que poco se habla. Hay pocas mujeres valientes y parejas valientes que lo hacen, uno, y dos, que se atreven a hablar también de estos temas. Así que de nuevo, muchas gracias, Mónica. Y a todos los que quedaron hasta el final también, muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.